Vamos a estar hablando de un tema y es una pregunta que se hace y es, ¿en la carne o en el espíritu? Entonces, quiero que estemos pensando en esta palabra y vamos a estar en el pasaje que leyó nuestro lector, el hermano Juan Manuel. Nos leía en Génesis capítulo 13, versículo 1 al versículo 18, ¿cierto? Y este pasaje, como decía Andrés, hace poco lo leímos y hablaba de dos hombres, ¿cierto? Pero quiero que estemos pensando en esta pregunta, porque es algo que debemos pensar. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿En la carne o en el espíritu? Y esta va a ser la pregunta que vamos a tratar de responder y que al final de este servicio salgamos con una respuesta y que sea la respuesta que Dios quiere. Amén. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, Andrés, por favor. Dice, en este contexto, y vamos, antes de leer esta palabra, vamos a volver a leer Génesis 13 y dice así: Abraham y Lot se separan. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, y tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueses a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Llamó como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues removiendo su tienda, vino y moró en el encinán de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Padre que estás en los cielos, gracias te damos por tu bendita palabra y gracias porque en ella podemos meditar. Gracias, Señor, porque somos privilegiados de poder tenerla, de poder escudriñar en ella, pero también de poder atesorar cada palabra que hay en ella, porque sabemos que es tu palabra la que nos habla, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, y sabemos que penetra hasta el alma, penetra y hasta lo más profundo de nosotros, y nos hace ver lo que somos, Señor.
hace ver la naturaleza que somos y los pecadores que somos, pero también la gracia y el amor que tienes hacia nosotros, Señor. Gracias por ella y permite que esta mañana, donde nos disponemos a leer tu palabra y aprender de ella, sea tu Santo Espíritu el que nos dirija y que sea tu Santo Espíritu el que nos dé el entendimiento para comprenderla y para ponerla en obra, Señor. Gracias por lo que haces, gracias por cada uno de mis hermanos y gracias por todo lo que es. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bueno, después de que quiero que leamos y dice, en este texto encontramos dos hombres que tomaron decisiones y tuvieron resultados diferentes. Vamos a ver a la luz de la palabra lo que tenemos que hacer cuando vayamos o cuando tomemos decisiones. Y dice la siguiente diapositiva, encontramos dos personajes. ¿De qué personajes está hablando el pasaje? Abraham y Lot. Recuerde que aquí todavía se llama Abraham. Todavía el Señor no le ha cambiado el nombre. Aquí hace referencia a Abraham y Lot, ¿cierto? ¿Y quién es Abraham y Lot? ¿Quiénes son? Cuando, sin buscar en la palabra de lo que hemos leído, que hemos aprendido, ¿quién es Abraham y quién es Lot? ¿O qué hemos podido aprender de ellos o escuchar de ellos? Abraham es tío de Lot. ¿Qué más? ¿No hemos leído más de Abraham y Lot? ¿No? Bueno, entonces, si no tenemos de pronto conocimiento de quién es Abraham y quién es Lot, vamos a mirar quiénes son estos dos personajes. Entonces, el primer personaje es Lot. Pero Lot dice que es un hombre justo. Y quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 7. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 7. ¿Alguien que lo tenga? Dice, y libró al justo Lot. Dice la palabra que Lot era un hombre justo, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, y sigue diciendo el 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Está hablando, este pasaje habla de lo que sufrió Lot cuando vivía entre pecadores, ¿no? En la tierra de Sodoma y Gomorra. Entonces, el primer personaje que vemos es a Lot, un hombre justo. Y al siguiente personaje, Abraham. Y vamos a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 23. Ahí al ladito. Santiago 2, capítulo 23. Abraham, el amigo de Dios. Entonces, dos personajes. ¿Y qué podemos ver después de leer estos dos pasajes? ¿Qué características tienen estos dos personajes? Temerosos de Dios. Y si vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos puntos que hablan de estos dos personajes. Y el primero, como decía Laura, que eran temerosos de Dios. Y vamos a volver al primer libro de la Biblia, Génesis, capítulo 19, versículo 1. Y dice la palabra del Señor así. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó
hacia el suelo y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a mi casa, a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y comieron panes sin levadura, y comieron. Que habla que, el primer pasaje habla que Lot, cuando dos ángeles vinieron a visitarlo, él lo recibió, y dice, y postrado en tierra. Esto hace referencia a que él reconocía que eran ángeles enviados por Dios y los adoraba, ¿no? Y el siguiente, en Génesis capítulo 22, vemos, este es un capítulo o un pasaje muy conocido que habla de una acción que le pidió Dios a Abraham y que Abraham no se negó a realizarla. ¿Cuál era? El sacrificar a su hijo Isaac, a su único hijo. Entonces, vemos estos dos pasajes y vemos los dos pasajes que leíamos anteriormente y hablan de que estos dos hombres eran temerosos de Dios. Y entonces, esto quiere decir que el pasaje que vamos a leer o la escritura que vamos a leer hoy hace referencia a personas creyentes, a personas como usted y como yo, que hemos decidido recibir a nuestro Señor Jesucristo, por lo cual nos lleva a entender que usted y yo estamos dispuestos o estamos como en el peligro de tomar malas decisiones. El que seamos creyentes, el que seamos hijos de Dios, no nos está evitando o no nos está quitando el que podamos tomar malas decisiones, ¿cierto? Otro punto que tienen estos dos personajes y es que eran muy ricos en ganado, oro y plata. Seguimos ahí en Génesis y volvemos a capítulo 13, del cual leíamos ahorita, y dice así: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y oro. Y más adelante dice que Lot, que andaba con Abraham, el versículo 5 dice, y también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, ¿cierto? Entonces podemos ver que eran hombres temerosos de Dios, pero también hombres muy, muy ricos, no solo en animales, pero también en tiendas, en oro y plata. Entonces, esta característica de ellos es que, primero, temerosos de Dios, ricos, y el tercero, que hacía alusión Laura ahorita, era que eran familia. Y Génesis 11, cuando hablan de los descendientes, dice el capítulo 11, el versículo 27, estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré, en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron Abraham, Nacor, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Entonces está hablando que Lot era sobrino de Abraham. Y por lo que vemos en este pasaje, Taré crió a Lot. Y por eso en el pasaje que leíamos ahorita, cuando Abraham se refiere a Lot, le dice, porque somos hermanos. Entonces, es el tío, pero también fue criado por una parte de su vida por Taré, por lo cual Abraham lo toma como hermano.
¿cierto? Pero también dice que después de que murió Taré, Abraham se hizo cargo de Lot. Y cuando leemos que Dios llama a Abraham, Lot siempre estuvo con Abraham. Entonces, estos son como los puntos principales de estos dos personajes que habla este pasaje, que son temerosos de Dios, ricos en animales, en tiendas, en oro y plata, pero que también son familias. Pero este pasaje que leíamos en Génesis 13 habla de una situación que se les presentó, una situación que es la que los va a llevar a ser diferentes o a tomar decisiones diferentes. ¿Y cuál fue la situación que se les presentó? Y dice que hubo una discusión y vamos a Génesis 13 y vamos a leer el capítulo 6 y capítulo 7, versículo 6 y versículo 7. ¿Alguien que me lo pueda leer, por favor? Entonces, la situación fue que se presentó un conflicto, dice que entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. ¿Y por qué se presentó esta discusión o este altercado? Porque ellos tenían muchísimas posesiones, muchísimo ganado, y la tierra donde habitaban era muy pequeña, ¿cierto? Entonces, aquí nos recalca otra vez que eran riquísimos en ganado, ¿no? Y hace referencia en que no solo Abraham era rico, dice que Lot también tenía muchísimas posesiones y muchísimos animales. Cuando estaba estudiando este pasaje y leía cuando hablaban del rebaño, normalmente no habla de una cantidad cierta de animales, pero dice que más o menos entre cada rebaño era de 100 animales de cada especie. 100 animales de ovejas, 100 ovejas o 100 vacas, entonces que hacen más o menos referencia a 100. Y ellos dicen que tenían muchos animales, o sea que la tierra donde ellos habitaban tenía que haber sido muy extensa. Y aún el pasaje dice que para ellos era pequeña, porque sus animales no podían, o todos sus animales no podían estar en esa misma zona, ¿cierto? Y lo que podemos ver de este pasaje y es que ellos tenían muchas posesiones, tenían mucha prosperidad, pero también, como decíamos, que el terreno era pequeño, pero realmente tendría que haber sido muy extenso para que todos estos animales pudieran estar. Y hubo esta contienda, ¿no? Hubo esta contienda entre los hijos de los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Pero también este conflicto o esta situación nos lleva y nos hace pensar en lo que dice Génesis del capítulo 13, el versículo 8. ¿Alguien que lo tiene ahí a la vista para que me lo lea, por favor? Dice, entonces Abraham dijo a Lot. Entonces dice, este pasaje también nos lleva a que se presentó el problema, se presentó el altercado, se presentó la situación incómoda que pudieron tener gracias a sus riquezas, a que la tierra era pequeña, pero también nos muestra que se tomó, o que Abraham, como el de los dos, el más anciano, tomó una decisión, o tomó una decisión sabia, ¿no? Que dice, lo que acaba de leer Juan Carlos, entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Aquí Abraham le está diciendo, usted y yo no vamos a pelear porque somos familia. Y vamos a tomar la mejor decisión para que los dos podamos
seguir con nuestras riquezas sin tener que tener inconvenientes personales o inconvenientes de familia. Entonces, estos dos primeros puntos los pasaba un poco rápido porque son como datos generales de lo que eran estos dos personajes. Entonces, ya vimos que eran dos hombres temerosos de Dios. Y por eso y vamos a estar enfocándonos mucho más tiempo, un poco más extenso en el siguiente punto, en el tercer punto, y es dos elecciones. Y estas dos elecciones hacen referencia a que los dos tomaron una decisión. Cada uno tomó su propia decisión y cada uno tuvo su respuesta. Y eso es lo que vamos a estar, o en lo que vamos a estar meditando, en las dos elecciones que tomaron estos dos personajes y que nos enseñan para nuestro día a día. Amén. Y después el versículo 9 dice: ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí habla de que Abraham le dice a Lot: aquí está la tierra, vamos a separarnos, vamos a dividirla. Si usted coge para un lado, yo cojo hacia el otro, ¿cierto? Pero entonces aquí es donde empieza lo bueno del asunto, como se diría. El versículo 10 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en dirección de Zoar, antes que destruyesen Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartó el uno del otro. Lot, según estos dos versículos, alzó sus ojos y vio ¿qué? ¿Qué vio Lot? ¿O qué se fijó Lot? Lo próspera de la tierra. Y él pensó en eso, o vio eso, ¿y por qué lo pensó? ¿O por qué tomó esa decisión? De ver primeramente lo productiva que podía haber sido, o que era esa tierra. ¿Qué creen ustedes por qué él vio eso? ¿O qué le llevó a tomar a mirar primero eso? A ver primero lo bueno que era la tierra. De que él decidiera, porque él no estaba preocupado hacia dónde o qué parte de la tierra le iba a tocar. ¿Por qué? Porque él confiaba y él estaba seguro de que para donde él fuera, Dios estaba con él. Amén. Y dice Génesis, en el primer punto, Génesis 21-22, dice así: y aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Ficol, príncipe de ese ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Podemos ver que Dios siempre estaba con Dios, y la gente veía que Dios estaba con Abraham. Abraham no se preocupaba por sus enemigos, no se preocupaba por si la tierra estaba seca, porque él sabía que Dios lo había mandado o lo estaba cuidando donde él estuviera. También vemos en Hebreos, el siguiente punto dice, alguien que me ayude a buscar, Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 13. Hebreos capítulo 11, del versículo 8 hasta el versículo 13.
porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Y quién le hizo esas promesas a Abraham? Dios fue el que le dio esas promesas. Y Abraham dice que creyó en esas promesas, en cada una de esas promesas, y en ellas descansó. Descansó en que Dios le dijo que iba a ser padre de muchas generaciones, y aún él siendo viejo, Dios le cumplió, y en eso él descansó. Entonces, por eso podemos ver que Dios le dijo que le iba a dar una descendencia y se la dio, y en eso él descansó, y así lo hizo Dios, ¿cierto? Pero también el siguiente punto dice que fue llamado amigo de Dios. ¿Y qué sentirían o qué pensarían ustedes si el mismo Dios le dijera a usted que usted es el amigo de él y le diera ese título? Recordemos que nosotros somos amigos de Dios por medio de Jesucristo, pero que sea el mismo Dios el que le dé ese título o que sea conocido como el amigo de Dios, que cada uno diga el amigo de Dios. ¿Qué sentirían ustedes? ¿No sentirían nada? Orgullo, ¿cierto? Que usted tuviera ese título de el amigo de Dios. Y vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Dice, y le diste a la descendencia de Abraham tu amigo. Aquí en este pasaje nos está diciendo, y hacen referencia a esto como algo importante, porque recordemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y Dios inspiró que siempre estuviera presente esto, que Abraham era conocido como el amigo de Dios. Y en Isaías 48, perdón, Isaías 41:8 también habla de el amigo de Dios. Entonces le está hablando a el pueblo de Israel y dice, pero tú Israel, siervo mío eres, tú Jacob, a quien yo escogí, de descendencia de Abraham, mi amigo. Y vuelve a hacer referencia que Dios lo llamó su amigo. Y esto nos debe llevar a pensar que la decisión que tomó Abraham de poner sus ojos o poner su mirada en las cosas espirituales, lo prosperó más de lo que él creía. Pero él no estaba preocupado por qué tanto iba a recibir, porque él sabía que el que estaba con él era el dueño del oro y de la plata, algo que posiblemente Lot nunca tuvo en cuenta. Él se dejó llevar por lo que ven los ojos, por lo que ve ahí delante de nuestros ojos. ¿Y cuántos de nosotros hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros nos dejamos llevar por lo que hay delante de nosotros? ¿Cuántos de nosotros cuando vamos a tomar una decisión vemos lo que se nos muestra? ¿O cuántos de nosotros vemos lo que podemos ganar? Por eso, mis hermanos, este pasaje nos enseña que hay dos decisiones que podemos tomar, una en la carne y una en el espíritu, ¿cierto? Y en la siguiente diapositiva quiero que estemos leyendo, y es que hoy en día las personas o todos tratamos de tomar decisiones para nuestra vida. Día a día tomamos decisiones en el trabajo, con nuestros hijos,
en el colegio, en la universidad, en nuestra casa, con nuestros esposos, con nuestras esposas. Y las decisiones que nosotros tomamos siempre son para que nosotros estemos mejor. Cuando nosotros tomamos una decisión con nuestros hijos, es porque queremos que ellos sean mejores o porque queremos que ellos no pasen por algún momento incómodo, ¿cierto? Cuando nosotros tomamos una decisión como esposos, como hogar, es porque queremos que nuestro hogar sea un hogar bueno, un hogar agradable, ¿cierto? Pero lamentablemente muchos fallamos porque cuando tomamos las decisiones no contamos con Dios. Y muchas veces creemos o pensamos más de que por qué muchas veces nos ha ido tan mal al tomar una decisión, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado que toman una decisión y no sale como ustedes quieren y después dicen que, pero ¿por qué será que no me salen las cosas? ¿Será que usted sí está tomando en cuenta la voluntad de Dios? ¿O será que usted solo está pensando o solo está viendo las cosas materiales, lo que ven sus ojos? Mis hermanos, hay que ser conscientes que nosotros como creyentes, todo lo que hacemos, todo lo que pensemos y todo a lo que nos vayamos a proyectar debe estar centrado en la voluntad de nuestro gran Dios. Y nosotros podemos decir, no, pero es que yo no conozco la voluntad de Dios. No conozco la voluntad de Dios, pero sí tengo una comunión con nuestro gran Dios, el cual yo lo puedo hacer 24 horas al día, 7 días a la semana, y el cual el Señor me irá respondiendo y me irá mostrando cuál debe ser o cuál va a ser el paso que debo dar, si me conviene o no me conviene. En la palabra de Dios podemos ver qué me conviene y qué no me conviene. Por eso la palabra de Dios es clara. Por eso, como decía el hermano Olmedo, la palabra de Dios no vuelve vacía. Cuando nosotros leemos su palabra, el Señor es hablándonos. Es el Señor el que nos responde. Es el Señor el que nos da los argumentos de por qué no debemos hacer o por qué debemos hacer las cosas. Pero siempre debemos confiar en que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando el Señor permite que nos pase algo, es porque Él sabe que nos conviene. Aspirar nosotros, que si usted quiere tener una casa, que en esa casa sea para glorificar el nombre de Dios. Que si usted quiere tener un carro, que ese carro sea porque su copiloto es el Señor Jesucristo. Porque si usted quiere tener un cargo importante, sea para que usted pueda demostrar lo que Dios ha hecho por usted y para ver que el conocimiento que usted tenga es porque Dios ha hallado o ha dado su gracia en usted. Entonces, mis hermanos, que la invitación es para que ojalá podamos ver y tomar las mejores decisiones conforme a la voluntad de Dios. Que cuando tengamos que tomar una decisión, recordemos que tenemos un consejero, como les decía ahorita, 24/7, todos los días. Él nos escucha, a Él no tenemos que pedirle cita para encontrarlo. Si usted le ora, Él le responde. Y si no le responde, es porque no le conviene. Mis hermanos, Dios siempre va a responder cada una de nuestras peticiones. Y Él sabe qué es lo que en su corazón necesita. Muchas veces tomamos las decisiones de endeudarnos, pero al final no nos conviene. No es bueno para nosotros el endeudarnos. Por eso nosotros como creyentes debemos saber que las deudas o el endeudarnos no es bueno para nosotros, ¿cierto? Muchas veces vemos un proyecto y nos metemos sin ni siquiera preguntarle a Dios y sin siquiera pedir querer conocer la voluntad de Dios sobre este tema. Por eso, mis hermanos, que ojalá aprendamos de Abraham a confiar en Dios para tomar nuestras decisiones, confiando en sus promesas. Recordemos
cuántas promesas Dios nos da en su palabra. Y que en eso podamos descansar y no en nuestra propia opinión, porque nuestra opinión es errada, porque nosotros no tenemos la sabiduría que tiene Dios, porque Dios es, como le decíamos ahorita, es bueno y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y por eso quiero que busquemos, que vamos a estar buscando cuatro versículos rápidamente. El primero es Romanos 4, 18 al 25. No, hasta ahí. Este pasaje nos habla de la fe que tuvo Abraham y que él no vio todos los inconvenientes que podía estar. Él dice que ya era de casi 100 años cuando tuvo a Isaac, que no tuvo en cuenta la esterilidad de su esposa Sara, ¿cierto? Porque él fue y él permaneció en la promesa que Dios le había dado. Y dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios nos promete en su palabra que Él nos va a hacer caminar por delicados pastos, pero no confiamos en eso, ¿cierto? ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en delicados pastos me hará descansar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando se nos presenta la dificultad? ¿Seguimos confiando en ese Jehová que es mi pastor? ¿O ahí lo hacemos a un lado? Alguien que me ayude buscando 2 Corintios capítulo 5, versículo 7. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros andamos con la confianza de nuestro Señor y no por lo que ven nuestros ojos. Nosotros andamos como Abraham y no por lo que vio Lot. Vamos a Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6. Él enderezará tus veredas. Fíjate, dice fíjate, o sea, confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué será que el Señor en este versículo nos habla de que no debemos basarnos en nuestra propia prudencia o en nuestra propia opinión? Porque somos carnales, porque nuestra vista, como muchas veces, como dice Andrés, no nos ponemos las gafas espirituales, sino tenemos puestas las gafas carnales y vemos solo lo que hay delante de nuestros ojos, ¿cierto? Y terminemos con el Salmo 37, ¿cierto? Un salmo muy bonito, ¿cierto, hermano Antonio? Salmo 37, versículos 5 y 6. Confía. Perdón, porque me perdí aquí. Ya. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Como cantábamos ahorita, Él hará. Más allá de lo que usted y yo podamos imaginar, Él lo hará. Exhibirá su justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Entonces, mis hermanos, y el versículo 34 dice, espera en Jehová y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mis hermanos, que podamos tomar las mejores decisiones basadas en lo que Dios quiere para nosotros. Que nuestras decisiones que tomemos sean reflejadas a la voluntad de Dios. Recuerden, mis hermanos, que las decisiones que usted y yo tomemos, buenas o malas, afectan positiva o negativamente
a cada uno de nuestra familia. Lamentablemente podemos decir que mi decisión, si es buena, va a afectar positivamente a mis hijos y a mi esposa. Si mi decisión es mala, también va a afectar negativamente a mi esposa y a mis hijos. Por eso, mis hermanos, debemos recordar que todo lo que hagamos va a perjudicar o a beneficiar a cada uno de los miembros de mi familia. Entonces, mis hermanos, esforcémonos por tomar las mejores decisiones basados en lo que Dios quiere de nosotros, y que esas decisiones nos lleven a que seamos como ese Abraham, que sea reconocido por su fe, reconocido por tomar la mejor decisión de seguir y de confiar en nuestro gran Dios. Amén. Los invito a que se pongan de pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y porque Él nos invita y nos lleva a que confiemos en Él, a que descansemos en Él, para que podamos tener una vida realmente llena de gozo. Amén. Señor y Dios, gracias te damos en esta mañana por tu palabra, gracias por tu providencia, gracias por tu provisión, gracias por tu cuidado, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú eres fiel a pesar de lo que nosotros somos, a pesar de que yo soy infiel, a pesar de que muchas veces olvido el expresarte las cosas que quiero, los proyectos que quiero, las cosas materiales que de pronto quiero. Olvido que tú estás sobre todas las cosas y que tu voluntad está sobre la mía. Y que muchas veces prefiero meditar en mi conocimiento, meditar en lo que yo sé, que descansar en que tú lo conoces, en que tú conoces mi corazón y en que tú conoces mis necesidades, Señor. Ayúdanos a ser fieles, a poder descansar en tus promesas, en que tú estarás siempre con nosotros y en que tú nos llevarás por pastos delicados y en que tú estarás con nosotros cuidándonos. Con tu vara y tu callado nos estarás guiando por los caminos verdaderos, por los caminos de justicia, Señor, y que no resbalemos y que no nos dejemos caer por esas tentaciones que muchas veces nos llevan a tomar esas malas decisiones. Que como hijos tuyos tomemos las decisiones pensando en nosotros, pensando en nuestras familias, pero también pensando en que todo lo que yo haga debe ser para agradarte, para exaltarte y para que tu nombre sea engrandecido. Gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por cada uno de mis hermanos que están hoy aquí reunidos, gracias por los que nos siguen por medio de esas plataformas digitales, Señor. Gracias porque ellos, como yo, tenemos necesidades y esa necesidad es depender 100% de ti. Ayúdanos a esforzarnos, Señor, a depender de ti en todo, Señor. Que todas las decisiones que tomemos siempre seas tú el primero, que seas tú primero el agradarte a ti, para que todas las cosas que vengan sean las mejores, porque sabemos que así es como funciona. Que seas tú el primero de nuestro hogar, que seas tú el primero en nuestra vida, para que todas las cosas que vengan sean porque tú nos las has suplido. Te glorificamos en todo, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.